Gloria al Señor. Vamos a leer un texto de la palabra de Dios en este día para meditar en lo que nos compete a nosotros, ¿no? Nosotros nos reunimos para hablar de lo nuestro, de la experiencia que estamos viviendo nosotros cada día. De eso hablamos, ¿cierto? Entonces vamos a hablar hoy de la carrera cristiana. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 3. Vamos a leer estos 3 versículos para pensar en esa experiencia que estamos viviendo cada uno en nuestra vida cristiana y así tomar esos consejos que hay aquí, aplicarlos y poder llegar, porque aquí lo importante es poder llegar, ¿cierto? Esta carrera no es para los que la empiezan, sino para los que la empiezan y la terminan. Leo pues estos 3 versículos del capítulo 12 del escrito a los Hebreos. Leo los 3 versículos primeros. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Démosle gloria a Dios. Tenga la bondad de sentarse. Que Dios nos bendiga en esta hora, en este estudio de la palabra del Señor, y que esta palabra nos ayude en la perfección y en el crecimiento de nuestra fe. Bueno, todos sabemos y se ha enseñado aquí que este escrito se hizo, y no solamente este, sino los escritos bíblicos se hicieron por una razón y una necesidad que había. Por eso la Biblia nunca perderá vigencia y la Biblia es incuestionable, porque la Biblia no es una idea de nadie. La Biblia es inspirada por Dios porque porque revela un propósito, el propósito de Dios con su creación. Y este escrito fue hecho precisamente porque había una gran necesidad en los cristianos, como los cristianos de hoy, los cristianos de todos los tiempos han tenido la necesidad igual que la que tenemos nosotros hoy. O sea, no a la próxima generación, si hay una próxima generación o generaciones de cristianos, tendrán las mismas necesidades. Y tendrán también las mismas promesas y las mismas bendiciones. Y deben tener la misma fe. Amén. Gloria a Dios. Así que no es cuestión que me tocó a mí o que a mí me tocó más duro. No. Todos los cristianos les ha tocado y les tocará. Entonces, por eso el apóstol o el escritor de este libro está diciendo, por tanto, él ha llegado a un momento en que está haciendo una conclusión de todos los paralelos que usó explicando el señorío de Cristo y explicando quién es Cristo y que Él es mayor que los ángeles, que Moisés, que todos los que vinieron antes, para despertar en el pueblo cristiano de ese momento que pusieran su fe en Cristo Jesús.
Y por eso había líderes, hubo líderes en el Antiguo Testamento que él mencionó en el capítulo 11, muchos líderes. Y líderes y hombres que guardaron la fe, todos aquellos hombres de fe antes del diluvio, luego después del diluvio, todos estos hombres que dieron testimonio de la fe. Entonces él comienza aquí a decir, por tanto, por lo anterior, por todo lo que les he mostrado, que hubo hombres de fe. Ahora vamos a hablar de nosotros, dice el apóstol. O sea, ya les hablé de ellos, que ellos alcanzaron buen testimonio. Aunque no alcanzaron lo prometido, pero alcanzaron buen testimonio. Pero ahora, nosotros, dice él, vamos a hablar de nosotros. Entonces dice, nosotros también, teniendo alrededor nuestro, o sea, teniendo como referente todas estas personas que alcanzaron buen testimonio por la fe. Ahora nosotros, teniendo esta nube de testigos, esa nube de testigos son todos estos líderes que habían dado buen testimonio, habían alcanzado buen testimonio por la fe. Entonces ahora dice, despojémonos de todo peso y del pecado, y corramos. O sea, ya les hablé de ellos, ahora les voy a hablar de nosotros, dice el apóstol. Ellos ya corrieron y ya terminaron. Ahora somos nosotros los que estamos corriendo. Y somos nosotros los que tenemos que tener una meta donde llegar. Entonces, comienza a hablarle a la iglesia. Despojémonos de todo peso. Y él aquí asocia la idea de una carrera. Asocia la idea de la vida cristiana, la vida espiritual, como una carrera que se corre. Y todos tenemos la facultad y la inteligencia de comprender que una persona que va a correr, pues no se carga cosas pesadas. En lo posible hay que estar lo más liviano, ¿cierto? Para poder correr la carrera. Porque lógico que si usted lleva un bulto de cemento en su hombro, y usted va a correr con otro que no lleva esto, pues el otro le gana. Porque usted por el peso se fatiga más rápido. Entonces es lo que él está diciendo, hay que despojarse. Y él dice esto, y lo dice con toda razón, porque todo lo que a los judíos se les había convertido en un peso tremendo. Usted sabe que ellos de los 10 mandamientos que Dios les dio, hicieron 613 preceptos que estaban asociados a la ley. 613 preceptos, y eso se constituyó en una carga tremenda para ellos. Por eso una vez Jesús predicando le dijo, vengan a mí, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Por qué no vienen a mí y yo los hago descansar? Y dejan de cargar todo eso. Usted sabe que los judíos tienen un libro que se llama el Talmud. Y eso tiene un número grande de capítulos. Y allí estaban llenos de instrucciones. Entonces,
Tiene razón en decir esto el apóstol. Despójense de todo peso. De todo peso y de todo del pecado que nos asedia. Bueno, entonces, y corramos la carrera que tenemos por delante. O sea, la carrera está adelante y hay que correrla. Para unos será más corta, para otros será más larga, puede ser diferente en algunos aspectos para unos, diferente para otros, pero en fin, la Biblia dice, y yo estaba escuchando el testimonio ahora del hermano Albeiro, lo que Dios hizo con ustedes esta semana. Y Dios permite eso y Dios permite y lo hace porque dice que esto se va cumpliendo en cada creyente. Cada creyente tiene que vivir esas experiencias porque somos creyentes del Señor. No es por otra cosa. No es que sea raro, es que somos creyentes. Una persona que no es creyente reaccionaría de otra manera. Simplemente estaría diciendo, mi familiar se murió en la puerta del hospital. Pero como somos creyentes, entonces Dios siempre nos oye. Gloria a Dios. Y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan conforme al propósito. Recuerden que no se puede olvidar el otro pedazo del versículo. Conforme al propósito con el que fuimos llamados. Entonces en cada persona se cumplen unas cosas que Dios permite. Entonces, corramos con paciencia. Y estamos hablando aquí de correr y cada uno nos toca que correr. Correr la carrera que tenemos por delante. ¿Cuántos años cree que le faltan a usted de carrera? Ya inmediatamente vuela la imaginación, ¿cierto? Pensando cada uno. Pero estoy seguro que nos equivocaremos. ¿Por qué? Porque algunos pensaron que tenían mucha carrera por delante. Y ya se acabó. Porque a veces las personas siempre asocian eso con la edad. Dicen, no, yo estoy joven, me falta muchísimo. Pero no siempre es así. Gloria a Dios. Bueno, entonces conclusión aquí. Hay que correr la carrera que tenemos por delante. Hay que despojarse de todo peso. ¿Hay cosas que nos pesan? ¿Cree usted que tenemos cosas que a veces nos pesan y no nos damos cuenta? ¿Por qué a veces los cristianos se sienten fatigados? Y a ustedes no, pero a uno como pastor lo llaman creyente y le dicen, hermano, ayúdeme, que como casi con esta expresión, no doy más. A uno lo llaman. Entonces, uno ve y eso es por el peso. Y a veces no es que la persona realmente no haya creído en el Señor. Ha creído en el Señor. Y a veces la persona está convencido, pero no es suficiente estar convencido. Vamos a ver eso. Bueno, ¿de qué peso les hablaba el apóstol
a ellos, a los primeros oyentes, a aquellos primeros oyentes, a los que estaban oyendo en ese momento lo que el apóstol estaba diciendo. Cuando usted lee, por ejemplo, Gálatas capítulo 5, verso 1 al 13, que es una bonita lectura para que usted la haga en su casa, anótela. Allí hay una referencia a uno de los pesos que esos primeros oyentes debían quitarse de encima. Y era ese peso de tener que obedecer los mandamientos dados en ordenanzas. Porque por un lado estaba el Señor Jesucristo diciéndole, mire, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y vengan y compren sin dinero y bueno, esto es un regalo. Y Jesús le dijo a los judíos, no queréis venir a mí para que tengan vida. Sin embargo, ¿sabe qué pensaban ellos? No, nosotros tenemos que seguir guardando la ley. Nosotros tenemos que seguir cargando la carga. Y era difícil para ellos soltar la carga. Por eso les dijo, dejen esas cargas, yo le quito todas esas cargas. Y él dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero ellos no, ellos decían no podemos dejar tenemos que guardar es la ley. Y el hermano Eliseo tenía una frase que él decía que por la gracia se sube al cielo por ascensor. Y la ley hay que subir por las escalas. Era como una comparación que él ponía. Era como, imagine usted un edificio de 100 pisos, usted subir por las escalas. Y para ir al cielo hay más de 100 pisos. ¿Usted qué dice? ¿Se sube por las escalas o se sube en ascensor? ¿Qué tal que una persona diga, no, yo me subo por el ascensor, yo me subo por las escalas? Y además llevo aquí una carga. Bueno, esto lo menciono para que entendamos un poquito lo que es uno realmente no confiar todo, poner todo en las manos del Señor. Entonces, eso los fatigaba a ellos. ¿Cómo los vería el Señor? ¿Qué carita tendrían ese día cuando el Señor les dijo, venid a mí? Él los estaba mirando. Yo creo que él los veía fatigados con todos esos preceptos y todo eso que ellos hacían para tratar de guardar toda esa ley. Pero él con amor les decía, venid a mí. Todos los que estáis. ¿Cómo le parece que hoy hay gente que abandona la gracia y es que para irse a guardar la ley? Entonces eso es bajarse del ascensor para subir por las escalas. Entonces, esos primeros oyentes, ¿tenía razón él en decirles eso? Claro que tenía razón. Porque estaba hablando con gente cargada. Y el texto que les cité de Gálatas alude a eso. Cuando usted lea viandas, las viandas. Entonces, las viandas, esto
tenía que ver con esas obligaciones que había que cumplir. Esas obligaciones. Capítulo 5, verso 1 es un versículo donde dice: permanecer en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Es un cristiano ya que ha pasado por lo menos su etapa de niñez espiritual y ya está en una etapa de adultez espiritual. Es un cristiano que debe tener ya una plena confianza en el Señor. No debe estar pensando, ¿qué pasará si me muero? No va a pasar nada. La gente se va a olvidar de usted, no se preocupe. Y lo otro, usted va a ir al cielo. Que a veces uno se ocupa, si es que la gente que va a quedar, tranquilo que eso se olvidan de uno. Así que, hermano, esa confianza que debe tener el creyente y descansar de esas cargas. Miren las particularidades que tiene el ser miembro de la iglesia. Yo refería estos días, el ser miembro de la iglesia, bueno, ya la salvación no es por grupos. Ya no es una familia, la familia de Abraham, los descendientes de Abraham, ya no. Aquí nos toca de a uno. Individual, obedecer, creer, todo eso. Pero puede entrar el que quiera. Allá tenía que ser descendiente de Abraham. Aquí dice, todo aquel que en él cree. Aquí no le miran pueblo, nación, tribu, lengua, no. Aquí puede entrar el que crea, el que quiera puede entrar. Eso sí, tiene que responsabilizarse individualmente de su salvación. Entonces, cuando Él les dice despójense de todo peso, es primero que se quitaran esa carga de todos esos preceptos que ellos se proponían guardar. Entonces, por eso siempre se sugiere cuando nosotros predicamos el Evangelio y anunciamos el Evangelio. Y cuando hacemos referencia a la ley, decimos lo que hay que decir. La ley se obedece por gracia. Nosotros obedecemos la ley de Dios, pero no la obedecemos por obligación, sino por gracia. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces, ¿qué otros pesos cree usted que hay que quitar? A ver, ¿alguna cosa que le haya pesado a usted? Como que usted siente que le pesa. Hablemos de esas cargas religiosas personales. Hay veces que nosotros mismos creamos conceptos que nos pesan y se vuelven como un peso porque usted se ve como obligado a cumplir estas cosas. Entonces dice, pero es que sí, es que a esa hora Dios no oye. Dios oye es más temprano. Dios oye es más tarde. Resulta que allá no hay día ni hay noche. Allá Dios vive en un eterno presente. Ni hay noche, ni hay cansancio, ni Dios duerme. Gloria a Dios. Entonces, a veces nosotros creamos conceptos sobre la fe que no son reales. Y eso se vuelven unas cargas para uno, unas cargas. Y comienza como a cargar eso y después dice, pero es que yo le quedé mal a Dios. Yo dije que iba a venir a las 5:30
y llegué faltando un cuarto para las 6. Le quedé mal. Entonces dije, no, yo estoy mal. Yo estoy mal. Es bueno la puntualidad, ¿cierto? Y no estamos hablando mal de la puntualidad y de la diligencia, y entre más temprano lleguemos mejor. Pero hay veces nos hacemos unos conceptos que devuelven un carga. Gloria a Dios. Bueno. Otra cosa que se vuelve a veces una carga es cómo nos santificamos. O sea, el Señor nos dio una santificación de posición y nos trajo y dijo, bueno, tú eres un santo, porque yo quiero que tú seas santo. Y te perdono y te pongo aquí en la iglesia. Y nos comenzó a llamar santos. Pero ahora hay que seguir esa santidad. Entonces dice, seguir la santidad. Entonces el creyente ya tiene que seguir. Y esa es la santidad. La santidad es concedida por el Señor y es un estado, es una responsabilidad, es una oportunidad, es una bendición que Dios nos ha otorgado y en la cual nosotros debemos permanecer. Pero eso nos lo dio Él. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 10, dice que somos santificados en esa voluntad de Él. En esa voluntad de Él. En esa voluntad que Él tuvo para con nosotros de salvarnos y todo. En esa voluntad es que somos santificados. Entonces, por eso nosotros siempre estamos pendientes de esa voluntad revelada de Dios. De la voluntad revelada. Porque hay una voluntad soberana de Dios que nos la ha revelado. Hay cosas que Dios no nos las tiene que decir a nosotros para ir a hacerlas. Porque es su voluntad, es su soberanía. Por ejemplo, en las parábolas hay una parábola donde dice que todos estaban esperando que a los que llegaran por la tarde le dieran menos. ¿Cierto? Y el Señor dijo, no, páguele lo mismo. Páguele lo mismo al que llegó por la tarde que al que llegó por la mañana. No, pero es que nosotros estábamos desde por la mañana. No. ¿Y quién le dice a él que no? Si él es el dueño de la viña. Si él es el dueño. Y no han visto ustedes, por ejemplo, el Señor recogió al apóstol Pablo que en este tiempo no lo recibimos. Apóstol Pablo, tipo que estuvo persiguiendo la iglesia, Señor, tenga cuidado con él. Posiblemente no lo recibamos. Pero el Señor lo recibió. Y es posible que Dios en su soberanía lo dejó perseguir. Oiga, lo dejó que persiguiera, déjale que persiga. Que Él se va a llevar su buena experiencia. Entonces, esa es la voluntad soberana del Señor. Y por eso a veces usted ve que Dios recogió uno que nosotros decíamos, pero ¿eso para qué? Ese, volvió a la iglesia ese. Y lo van a poner a servir. Sí, es que está arrepentido, está convertido. Y la voluntad soberana porque el que murió en la cruz fue Él. Y hay un versículo en el capítulo 8 de los Romanos dice, ¿quién es el que condenará? Y no dice quién, sino dice, Cristo es el que murió. Pregúntele a Él. Gloria a Dios. Entonces uno
Cuando uno comienza a conocer a Dios y quién es Dios y cómo obra Dios, nota usted que se le comienzan a caer cargas de encima. ¿Sí? Porque usted ya dice, hombre, yo pensaba que esto me tocaba a mí, pues hacerle fuerza a esto. No, resulta que hay un viento. Hay como un viento de la presencia de Dios y del poder de Dios que lo va llevando a usted. ¿No siente usted a veces? Levantó para ir al culto y dice, y yo tenía hasta un dolor y tenía hasta pereza, hombre, pero me levanté. Hasta ni quería ir, hombre. ¿Pero qué? Eso es como un viento que lo levanta. Gloria a Dios. Entonces, esta carrera se corre con paciencia. Y uno se despoja de esos pesos, eso que le pesa a uno. Y uno va viviendo en libertad, oiga. Y usted en libertad, usted camina muy bueno. Pero usted lleva ahí una cosa colgada, pesada. Y usted no se siente bien. Entonces de eso hablaba el apóstol. Otra cosa que se vuelve un peso a veces es tratar de alcanzar cosas que Dios no ha prometido. Y entonces a veces nosotros hasta nos prometemos a nosotros mismos o le prometemos a otras cosas que Dios no ha prometido y que Dios no va a hacer. Por ejemplo, nosotros a veces pensamos que una persona que puede solucionar un problema y a veces comienza la solución de una situación haciendo una oración por esas personas. Pero esas personas tienen que recibir a Cristo. Y note que nosotros pedimos oración por los nietos, por todo el mundo. ¿Cierto? Y Dios en su misericordia, porque la misericordia de Dios es muy grande. Esa misericordia toca a todo el mundo. Y le ayuda y Dios sobre todo es paciente, esperando que esa persona se arrepienta. Pero en tiempos como estos del mundo, una confusión que hay en el mundo y todo, hay que predicarle al mundo y hay que decirle, la bendición vendrá por la obediencia. ¿Queremos que Colombia cambie? Prediquémosle a Colombia. Prediquémosle a Colombia. Prediquémosle, porque cada persona tendrá que rendirse ante el Señor. Y uno, entonces a veces se pone a cargar cargas que uno no puede llevar, ni uno va a solucionar. Entonces lo bueno aquí es, por eso dice la Biblia, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, en él. Y yo digo aquí algo que dije hace algunos años aquí predicando. Nosotros como predicadores y como creyentes y como anunciadores de la verdad, a la gente le señalamos a Cristo. Tiene que venir a Él. Porque Él dijo, venid a mí. La gente tiene que venir a Cristo. Y venir a Cristo es reconocerlo a Él. Y nosotros somos testigos de que los que vienen a Cristo cambian. Los que vienen a Cristo cambian, reciben y cambian, porque nosotros cambiamos.
Entonces, nosotros digámosle a la gente, usted debe creer en el Señor Jesucristo. Usted debe creer su palabra, usted debe recibirlo como su Salvador. Y entonces la cosa cambiará. Porque las consecuencias no cambiarán hasta que no cambien los factores que las producen. Entonces, eso también se constituye a veces en una carga. El hermano está afligido porque su familiar se murió sin salvación. ¿Cuántos años oró? 20 años por él. Pero predíquele esos 20 años. Anúnciele, dígale. Seguramente que no le gustará. Mire, si usted tiene un apartado en su casa o en alguna, dígale. Usted debe buscar al Señor. Al otro día, vuelva y dígaselo. Usted debe buscar al Señor. Hasta que le va a decir, usted sí es muy cansona o muy cansón con eso. Pero usted dígale. Porque eso es predicar. Y anúnciele y dígalo. Es mejor que cuando llegue al cielo le digan que usted era muy cansón. A que diga, usted no dijo nada. Eso es lo que debemos hacer. Porque por más que queramos llevar a una persona al cielo, no la podemos llevar. Él tiene que querer ir. Amén. Gloria a Dios. La vida cristiana es así de práctica. Vamos a orar. Oremos. Y digámosle al Señor, qué bueno que nos metió en esta carrera. Amén. Porque aquí estamos corriendo legítimamente la carrera. Señor Jesús, te damos gracias. Te alabamos, Señor, y bendecimos su nombre. Gracias, Dios, por su voluntad, por su misericordia, por esa voluntad en la cual somos santificados. Que tú nos bendices y nos ayudas, Señor, y que nos dé la fuerza y la visión para correr esta carrera. Gracias te damos, Señor Jesús, por su bendición en esta mañana.